Es una pesadilla para esta familia. No solo sufrían abuso, las intimidaban para que no hablaran. Las niñas se amaban. Era una familia unida y esto las destruyó en muchos aspectos. Se alejó de ese hombre, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. ¿Por qué liberar a esta peligrosa mujer en la comunidad? Ella sabía lo que hacía. Ella guardó ese cuchillo bajo el sillón con la intención de usarlo. Cuando vio el cadáver en el suelo, cubierto de sangre, fue cuando todo mi mundo se vino abajo. Hermanas perversas. Ahora mismo. ¿Crees que entre por ahí? En la tarde, cuando notificaron a la policía y la policía llegó a la escena. ¡Hola! ¡Policía! Ay, no puede ser. ¿Me escucha? ¡Hola! No puede ser. ¡Apoyo! ¡Apoyo! Señor, aléjese, por favor. Aléjese. ¡Apoyo! Hay un cadáver adentro con sangre alrededor. Envíen al servicio de emergencia a nuestra ubicación. ¿Me autorizan derribar la puerta? Proceda. ¡Alto! ¡Venga! ¡Venga aquí ahora! Están entrando en la escena. Es una emergencia. ¿Qué es esto? Protegieron la escena del crimen y después realizaron una investigación. Queríamos saber qué había ocurrido, qué condujo a esto. Porque claro, cuando ocurre un homicidio violento, esa parte tiene un final. Lo que desconocíamos era lo que pasó antes. De acuerdo. ¿Se siente bien? ¿Quiere seguir? Sí. Vamos a empezar. ¿Quiere que empiece ahora? Cuando esté lista. Mi nombre es Sherry Gilbert. Esta es la primera vez que hablo en público sobre la historia de mi familia. Esta es de mi mamá. Sarah tenía como 5 o 6. Estas somos Shannon y yo cuando éramos adolescentes. Esta fotografía es de todas. Una de mis favoritas. Esto despierta muchos recuerdos en mí cuando veo esto. Veo mi infancia. Épocas divertidas. Veo mucha tristeza y decepción. Yo tenía 10 años cuando nos mudamos a Ellenville. Ellenville es un pueblo pequeño. En serio, un pueblo pobre a medio camino entre Manhattan y Albany, en el norte de Nueva York. Cuando Mary Gilbert se mudó a Ellenville, era madre soltera, de 4 hijas, de más de un padre. Shannon era la mayor, y luego Sherry era la número 2, y luego Sarah y Stevie, claro, la pequeña Stevie. Mary se mudó a Ellenville después de tener una relación muy difícil con el padre de sus hijas, y al final ella siguió su camino sola. Fue uno de los mejores veranos de mi vida. Jugábamos afuera del amanecer al atardecer, la pasábamos muy bien y ese fue un verano lleno de recuerdos e intentamos aprovecharlo. Tenía esperanzas en el futuro. Fue un comienzo nuevo para Mary, aunque no era un pueblo prometedor. Pero Mary Gilbert era un espíritu independiente. Estaba
decidida a hacer las cosas sola, dispuesta a trabajar y a no aceptar ayuda de nadie. Cuando conocí a Mary, no quiso entrar en detalles sobre su pasado. Solo dijo que habían pasado cosas malas y que ahora intentaba hacer las cosas bien, que intentaba seguir adelante y mejorar por ella y también por sus hijas. Eran la luz de su vida, eran todo para ella. Las 4 teníamos nuestra propia personalidad, pero se notaba con vernos o estar con nosotras que éramos hermanas. Yo era la relajada, la bonita, la atrevida, y Sara era la boba, la payasa. Shannon era la hermana mayor, era la líder. Todas queríamos ser como ella. Ella era muy bonita, era talentosa y tenía una personalidad que literalmente se hacía notar cuando entraba en algún lugar. A ese grado llamaba la atención. Cuando Shannon comenzó a crecer, a partir de los 10 años, comenzó a tener un comportamiento errático que Mary no podía controlar. En un momento, los médicos creyeron que era bipolar y le recetaron medicinas, pero esas medicinas no la ayudaron en nada. Se notaba que ella tenía algo en comparación con Sara y conmigo. Shannon tenía problemas de conducta y salud mental. Quizá esos problemas la tomaron por sorpresa y al ser adulta no supo manejarlo. Fue una época difícil para la madre y la hija, y, en palabras de Mary, no podía educar a Shannon, no podía darle lo que necesitaba. Así que la enviaron a un hogar de acogida. Shannon se sintió expulsada de su familia, nunca se volvió a sentir igual después de eso. Para ella, esto representó un verdadero exilio de la vida de Mary y también de sus hermanas. Sus amigos de entonces recuerdan como una tristeza oculta en ella, cuya explicación era simple, se sentía una extraña en su propia familia. Le tomó algunos años, pero cuando Shannon tenía 13 años pudo volver a casa de nuevo. No deseaba nada más que volver a vivir con Mary y sus hermanas. Pero lo que no sabía es que Mary tenía un nuevo hombre en su vida. Se llamaba Richard Burner. Cuando conocí a Rick, parecía genuinamente interesado en Mary, interesado por sus hijas. Ella sentía que sería una relación a largo plazo. Al principio, él parecía un buen hombre, pero él era un hombre malo. Era muy malo. Rick fue quien convenció a mi mamá de que Shannon era problemática. La veía como rebelde, como alguien que no quería seguir reglas. Y no creo que quisiera buscarle ayuda. Él forzó a mi mamá a enviar a Shannon de vuelta a un hogar de acogida. Solo quería deshacerse de ella. Lo que Shannon nunca supo y lo que Mary no supo entonces fue que Sara y Sherry sufrían horribles abusos sexuales de Richard Burner, el novio de Mary. Era una relación violenta en la que no solo sufrían abusos, también las intimidaba para que no hablaran. Era muy agresivo con nosotras. Así que cuando ciertas circunstancias salieron a la luz y le contamos a mi mamá sobre él y lo que hacía, con esta información acudió a las autoridades. Cuando ella se enteró, hizo lo que debía hacer. Yo estaba orgullosa de ella porque se esforzaba mucho. Y su meta era lograr una buena vida para ella y para sus hijas. Cuando Mary se enteró del abuso sexual, tuvo la reacción apropiada. Terminó con ese hombre y él terminó arrestado y estuvo un tiempo en prisión por sus crímenes. Pero ya era muy tarde. El daño ya estaba hecho. Cuando Sara tenía unos 10 años, Sara, que siempre había sido confiable, tuvo de pronto muchos problemas. Sus notas bajaron. Por otro lado, Shannon tuvo la suerte de haber escapado, porque estaba en un hogar más estable
era brillante, sus notas eran perfectas, logró terminar la preparatoria un año antes con notas perfectas, era extrovertida y era artista, era cantante. Parecía destinada a grandes cosas en todos los aspectos. Al mismo tiempo se sentía marginada de su propia familia y llevaba una gran pena en ella. La ira o la tristeza que sentía por haber sido apartada de su familia se convertía en determinación. Iría a una audición en Nueva York e intentaría estar en obras de Broadway. Iba a tener éxito sin importar qué. Y mientras, Sarah se sentía atrapada en casa. No sabía qué le deparaba el futuro. Cuando solo tenía 14 años, descubrió que estaba embarazada. Un embarazo a los 14 años podría parecer una crisis para muchas chicas de esa edad, pero Sarah de hecho estaba feliz por esto. Sentía que era una buena madre. Podría irse de casa y tener su propia familia, una familia que podría estar bien finalmente, después de todo lo que se había hecho mal cuando ella era niña. Sarah le avisó a su madre que estaba embarazada. Pero Mary no dejaría que eso pasara con una de sus hijas, y eso no le sentó bien a Sarah. Primero abordé este caso como reportero criminal, pero el libro que escribí es sobre familias y creo que la relación entre las hermanas Gilbert y entre Mary y sus hijas es lo que acabó siendo lo más cautivador de este caso. Cuando Sarah tenía 14 y Shannon tenía 16, siguieron caminos distintos. Era un poco irónico, de hecho. Shannon, que había sido expulsada de su familia, estaba, al parecer, camino a ser muy exitosa. Y por otro lado, Sarah, que había sido la estudiosa, con buena conducta, había decidido iniciar su propia familia. Pero Mary no iba a dejarla seguir con su plan. Sarah quería un hijo y concibió a un hijo a los 14 años y Mary insistió en que abortara. Esta niña dulce, tierna y linda, a quien le dicen que aborte a su hijo, en su mente eso era muy malo. Y en realidad todo comenzó a derrumbarse cuando tenía 14 años. Sarah se fue de su casa, ya no quería estar más tiempo bajo el control de Mary. Se fue a vivir con su novio, Manny. Iban a empezar una vida juntos. Shannon y yo lo platicamos un par de veces y estábamos un poco molestas porque veíamos que se conformaría con un novio que no era bueno para ella. Y se conformaría con trabajar en un restaurante siendo que era muy lista. Me enojaba que tenía potencial para hacer mucho más con su vida y, sin embargo, no lo aprovechaba. Por otro lado, Shannon estaba decidida a tener éxito y la prioridad para Shannon era demostrarle a su familia que era exitosa, que era merecedora de amor. Shannon era como mucha gente que llegaba a Nueva York ilusionada y soñando con triunfar. Tenía talento, tenía mucho talento, y se esforzaba por lograr lo que quería, pero, por supuesto, para mucha gente, incluida ella, ese sueño no se realizó. Shannon tuvo algunos trabajos sin importancia, pero al mismo tiempo de pronto se volvió sofisticada. Se había teñido el cabello y usaba joyería y ropa de lujo y parecía muy exitosa. Volvía a casa unas 2 veces al mes y llevaba regalos y dinero. Mary le pedía dinero y se lo daba. Shannon amaba a su familia. En esa época sabía que su mamá tenía dificultades financieras y al hacer esto, la ayudaba. Cuando supe que Shannon era una prostituta y trabajaba en un servicio de acompañantes, me impactó. Yo nunca imaginé que seguiría ese camino. Yo sabía lo que Shannon hacía y yo no lo aprobaba. Ni quería que lo hiciera. Pero mi mamá apoyaba el estilo de vida de Shannon. Era difícil, pero mi mamá estaba orgullosa. Mary
respetaba que Shannon hiciera lo que necesitaba para arreglárselas. Quizá no respetaba la forma en que Shannon lo hacía, pero podía convencerse de que era la elección de Shannon y entender que Shannon era una buena persona. Mientras Shannon estaba en Nueva York, Sarah sentía que libraba una batalla. Sarah probablemente estaba resentida con su hermana, quien tenía una vida independiente de su madre. Seis años después de su primer aborto, a los 14 años, Sarah estaba emocionada por su nuevo embarazo. Albergaba un sentido auténtico de la maternidad y ese concepto surgió de educación y del abuso que sufrió. Quería purificar esa situación, quería tener un hijo que no sufriera lo que ella. Shannon estaba de visita y Sarah dijo que se le había roto la fuente. Fue temprano en la mañana. Y todos nos dimos prisa en ir al hospital. Yo estuve en la habitación, igual que mi mamá y el novio de Sarah, cuando ella dio a luz. Todos estábamos felices, pero había cierta tensión subyacente entre Sarah y Shannon. Y creo que como parte de un castigo a Shannon, Sarah no la quiso en la habitación y prefirió que estuviera yo. Creo que en otra ocasión habría elegido a Shannon. Pero yo estaba feliz por estar ahí y ver nacer a mi sobrino. Fue un momento muy especial para todos y se trataba de recibir una nueva vida en la familia y estábamos felices por eso. Mary estaba realmente encantada por tener nietos. Mary estaba muy unida al hijo de Sarah. Lo amaba. Realmente tenía un vínculo especial con él. Esta es la última fotografía que mis hermanas y yo nos tomamos. Fue en la Pascua de 2010. De hecho, yo recuerdo ese día como si fuera ayer. Las poses y todo, era como posábamos siempre que nos tomábamos fotografías. Y esto me da tristeza. Me da tristeza porque ya no somos así. Alguna vez lo fuimos, pero ya no lo somos. Y mi hermana ya no está aquí. La última vez que Shannon habló con su madre Mary fue el 30 de abril de 2010. Estuvieron haciendo planes. El hijo de Sarah iba a cumplir 1 año y habíamos planeado una reunión por el Día de las Madres y por su cumpleaños. Y fue cuando Shannon dijo que iba a ir a la reunión. Y nunca llegó. El último mensaje entre madre e hija es de hecho muy emotivo. Porque Mary sabía lo que Shannon iba a hacer antes de ir a Ellenville a celebrar el cumpleaños. Y eso era salir a prostituirse. Así que le aconsejó tener cuidado. Y la respuesta de Shannon fue: siempre lo tengo. Fue la forma en que la hija le decía a su madre: yo puedo cuidarme sola. Shannon no llegó a casa el sábado 1 de mayo y Mary se enteró 2 días después de que había problemas cuando recibió una llamada de alguien que decía ser residente de Oak Beach. Oak Beach es un pequeño pueblo, un lugar de acceso controlado en la costa sur de Long Island. Le dijo que Shannon estaba tocando puertas y pidiendo ayuda y que había querido ayudar a Shannon, pero que se había ido y quería saber si había llegado a casa. En el fondo yo sabía que algo había pasado, pero me negaba a creerlo. Así que fuimos a donde la habían visto por última vez, que fue en un pueblo llamado Oak Beach. Y preguntamos si alguien la había visto. Y repartimos volantes,
de ella a los vecinos para ver si alguien la identificaba y nos daba información. La vieron aquí por última vez. Es un momento difícil cuando dices lamento su pérdida. Y ellos están buscándola, tocando puertas con esto. Y yo tuve la fortuna de ser de los pocos medios que la siguió en su recorrido por la comunidad. Y mucha gente la trataba mal. Esta señora estaba muy nerviosa, no sabía qué hacer frente a las cámaras. Pero esto fue lo que Mary hizo, pasar el tiempo que podía, cuando podía faltar a su trabajo, para venir aquí. Y eso es, bueno, quisiera pensar que si algo así me llegara a pasar a mí, tal vez yo no tendría la misma energía que ella tuvo para ir a hacer algo así. Se lo reconozco, es un esfuerzo enorme. ¿Qué resalta ahora al recordar cómo intentabas convencer a la gente de buscar a Shannon? Lo que resalta es que ese lugar está lleno de secretos. Las hermanas Gilbert y su madre descubrieron que Shannon había ido a atender a un cliente a Oak Beach y estuvo ahí varias horas y luego llamó a emergencias para reportar que intentaban matarla. Shannon fue a casa de un cliente y algo la asustó estando ahí. Así que escapó de la casa del cliente y fue cuando desapareció. El periodo que siguió a la desaparición de su hija, cuando la policía ignoró el caso, cuando apenas investigaba, fue una época difícil para Mary. Estaba enojada y no entendía por qué a la policía parecía no importarle. Y de pronto todo mundo se interesó cuando vincularon a Shannon con el asesino serial. Le dije... Encontraron un cadáver en la carretera oceánica y resultó que uno de los perros pudo localizar 2 cadáveres más. Lo único que tenían en común es que eran prostitutas. Y fue cuando la historia cobró fuerza y supimos que había más cadáveres tirados a lo largo de la carretera. Al principio fue muy confuso. Estaban las mujeres halladas sobre la carretera y también estaba Shannon Gilbert y la policía intentaba separarlas. No sé por qué no las relacionaban. Aparecen 9 prostitutas y hay otra prostituta desaparecida. Quizás haya relación. La policía no lo tomaba con la seriedad que debía. Siento que fueron negligentes y al continuar esto sentí que hacían aún menos. Tiene que darse prisa y hacer lo correcto. O irse a su casa. Mary estaba ofendida. Estaba aterrada y su familia también. Y especialmente Sarah. Sarah comenzó a desesperarse porque presentía que a Shannon la habían asesinado. No dejábamos de repetir, hay áreas que no han revisado. Busquen detrás del pantano. La habían visto por última vez en esa dirección. Yo estaba en la escuela y era la semana de exámenes y recibí una llamada. Decían que creían haber hallado los restos de Shannon. Solo recuerdo haberme sentido muy triste. Pero ella ya estaba en paz. Cuando recibí la llamada de Mary para avisarme, ya habían encontrado el cadáver de Shannon y me decía, no sé qué sentir ahora. Perder a una hija así, sobre todo después de intentar mantenerlas a salvo tantos años, no puedo ni siquiera imaginarlo.
El inspector de policía del condado de Suffolk dijo públicamente que Shannon pudo ahogarse. Eso es totalmente absurdo. No hay ni un destello de duda de que Shannon Gilbert no murió ahogada. Es tierra firme, no hay agua. Es imposible. ¿De qué otra forma llegó ahí? No caminó hasta ahí sola. También eso es casi imposible. La otra forma en que pudo llegar ahí es que alguien la llevara y la hubiera matado. Hicimos el funeral de Shannon. Fue el 15 de marzo de 2015. Fue un día triste. Solo recuerdo cuando llegamos ahí que los vi llegar con el ataúd y yo solo me puse histérica y fue nuestra forma de decirle adiós por última vez. Fue un momento devastador y emotivo para Mary y para las hermanas de Shannon. Sarah sufrió un colapso absoluto. Todo lo que parecía frágil en ella en los meses y años previos a esto llegó a un momento crítico. Estaba usando éxtasis, fumando marihuana a diario. Básicamente, estaba intentando automedicarse y mantener la calma tras lo que le pasó a Shannon. Luego, en febrero de 2016, Mary me llamó y dijo, hay problemas. Arrestaron a Sarah y perdió el control. En enero de 2014, Sarah empezó a decir cosas muy extrañas que no tenían sentido. Y estaba delirando. No parecía estar coherente. Y conforme avanzaba el día, empezó a ponerse muy violenta. Y recuerdo que intentó sujetar a mi mamá y le escupió. Y mi mamá le dijo, vamos a llevarte al hospital, Sarah. Definitivamente sucede algo contigo. No sabía si era debido a las drogas o si era un colapso mental. Mi mamá llamó a la ambulancia para que fuera por ella, para que la pudieran internar. A Sarah le diagnosticaron esquizofrenia y paranoia. Sarah Gilbert comenzó a sufrir síntomas severos de psicosis, alucinaciones, delirios, desorganización del pensamiento y la conducta. Y todo se centraba en el hecho de que creía que era obra de su madre, que su madre le estaba enviando demonios. Cuando Sarah estuvo en el hospital, recuerdo que me dijo que estaba muy enojada con mi mamá por haberla internado. Para empezar, sintió que era una traición. Creo que mi hermana nunca pudo superar eso. En muchas formas, la muerte de su hermana fue el colmo en lo que respectaba a la enfermedad mental de Sarah. Las ideas sobre el hombre que había matado a su hermana, el diablo, y temas de Dios y el cielo y dioses malos, y su madre, a quien Sarah creía responsable por su abuso sexual. Todo eso empezó a filtrarse en su psique y a transformar sus delirios. A inicios de 2016, todo parecía ir bien. Sarah cuidaba de su hijo, tenían un nuevo cachorro, un regalo de Manny, el papá del niño. Mi sobrino estaba feliz por tener un perro. Estaba creciendo y el perro era, supongo, una buena compañía para él. En esa época, Sarah se negaba a tomar su medicina por los efectos secundarios y porque quizá pensaba que nosotros éramos los que alucinábamos.
Sarah dejó de tomar su medicina. Luego desarrolló un intenso delirio que incluía a Eminem, el rapero, que en un inicio había sido un delirio positivo en su mente. Era un aliado contra las fuerzas malignas. Pero empezó a cambiar en 2016 y empezó a relacionar al perro con el delirio negativo sobre Eminem. Y de algún modo, matar al perro significaba deshacerse de esa energía negativa. En febrero de 2016, hubo un incidente que involucraba a Sarah y a su hijo. Cuando el niño llegó a casa, Sarah Gilbert llevó al niño al baño. Tenía 5 años, llevó al perro, llenó la tina de agua y empezó a ahogar al perro frente a su hijo. Mary nos lo reportó porque su nieto, el niño de 5 años, se lo dijo. Le rogué a mi mamá que no llamara a la policía porque tenía miedo de que se fueran a llevar a su hijo de la casa. ¿Sara? Sí. Los oficiales acudieron a la casa y Sarah los recibió inmediatamente en la puerta. ¿Tiene algún animal en el apartamento? No. ¿Nunca ha tenido uno? Sí. ¿Qué animal tuvo? Un perro. ¿Cuándo? Hace poco. Ya no lo tengo. ¿Dónde está? No lo sé. Escapó. Los policías vieron la bolsa de la basura, la abrieron y desafortunadamente ahí estaban los restos del cachorro. Parece que el perro está muerto. ¿Entonces nos mintió? Sí, les mentí. ¿Por qué lo hizo? Porque soy mala. $4368. Después de la muerte del perro, la relación entre Mary y Sarah cambia un poco. Mary se convierte en la persona en quien Sarah confía más, para ayudarla en tiempos de crisis, para cuidar a su hijo, para acudir a ella cuando hay problemas. Y este es un cambio radical porque siempre había habido tensión. Mary había sido la fuente de muchos problemas en la vida de Sarah. Los malos novios, los novios abusivos, todo lo que hacía problemática la vida de Sarah en la infancia. Pero ahora la necesitaba. Y Mary, la verdad, se esforzaba e intentaba no perder otra hija más. Déjame. Te amo, Sarah. Siempre te voy a amar. Siempre te voy a amar. Pero al mismo tiempo, Mary hacía cuanto podía por tener la custodia, incluso temporal, del hijo de Sarah para alejarlo del peligro y a la vez intentar asegurarse de que Sarah de algún modo pudiera estar protegida también. De hecho, visitó a Sarah en la cárcel y le dijo esto: a veces una madre debe ser dura en su amor. Y las dos se abrazaron. A veces las mamás deben hacer cosas malas para demostrar su amor. Fue el momento en el que Mary tuvo éxito en quitarle el control a su hija Sarah sobre el hijo de ella. Y cuando Sarah salió de la cárcel y vio que ya no podría cuidar a su hijo, se puso completamente contra Mary. En la mañana del 23 de julio de 2016, Sarah llamó a su hermana Sherry en la mañana y le contó que no había dormido la noche anterior. Le dijo que estaba oyendo voces de nuevo. Sherry sabía exactamente qué significaba eso. Sabía que Sarah se volvería peligrosa y que necesitaría ayuda. Y le escribí a mi mamá poco después de eso. Le dije, tienes que hablar con Sarah. Mi mamá fue para allá con la esperanza de hablar con Sarah, pero todas sabíamos que había cierto riesgo, porque Sarah actuaba de modo extraño. Cuando Sherry no pudo contactar a Mary ni a Sarah, sintió pánico e intentó ir a la casa también. Al llegar ahí, no pudo entrar. Finalmente llamó a la policía. ¿Usted llamó? Sí, su auto está aquí. No Cuando sé si los sigue policías realmente llegaron al dentro de la lugar, casa. los No me recibieron contesta. miembros de la familia de Mary, en particular su pareja. Y mientras los oficiales buscaban la forma de entrar en contacto con Sarah,
Su pareja vio por una ventana. ¡Ah! ¡No es posible! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? No, por favor. Y les informó a los oficiales que había un cadáver en el piso. Puede proceder. Cuando las evidencias no son suficientes. En mi corazón, sé que es inocente. Y los inocentes. Claro, sí. Creo que estamos en problemas. Creí que me iba a morir ese día. Ese fue el peor sentimiento, el peor trauma, el peor dolor que yo hubiera experimentado en mi vida. Aparte de perder a Shannon, fue... Tengo permiso para derribar la puerta. Sara. Sí, estoy arrestada. Date la vuelta. Voy por mi bolso. ¿Qué pasó? Maté a mi mamá. ¡Alto, Sara! ¡Ven aquí! ¡Ya voy! ¡Ven aquí ahora! Sarah Gilbert parecía tan calmada como yo ahora y estaba ahí. Hacía calor y estaba sudando y tenía manchas de sangre en la cara. Y con mucha calma miró a los oficiales y dijo: maté a mi madre. Estás arrestada. Fue cuando los oficiales la arrestaron. Voy a ver a su madre. Está fría. Señorita, Lo siento, yo lo entiendo. siento mucho. Escuche, yo entiendo. Pero piense en... No podía Guarde la respirar. calma. Cuando mi mamá murió, quería irme a un agujero y morir. Ya no quiero hablar de esto. ¿Podemos parar un segundo? Sí, claro. Sara quedó detenida. ¡Sara! ¿Qué demonios hiciste? ¡No! La llevaron a la estación. ¿Cuándo llegó su madre a casa? Hoy, ¿Hoy? ¿A qué hora llegó a su casa? como a las 9:30 o 10. ¿Esta mañana? Sí. ¿Y fue a su casa por una razón específica o solo para...? Sí, porque quería hablar con ella. Muy bien. ¿De qué quería hablar con ella? Creí que era mala. Muy bien. Cuando Mary Gilbert llegó a la casa de Sarah Gilbert, conversaron un rato en el sillón. ¿Había alguien más en el apartamento? Sí, escuché voces. Eran voces que me murmuraban, que Ajá. decían y... En algún momento, Sarah le dijo a su madre: eres una mala persona. Se refería a ella como muy mala. Según el relato de Sarah, lo que más la desquició fue que había una fotografía de su hijo cerca de donde estaban sentadas y Mary la tomó en sus manos. Sarah dijo que fue cuando empezó a apuñalarla. Si pudiera calcular cuántas veces la apuñaló o cuántas veces Demasiadas tuvo que... para contarlas. Demasiadas veces para contarlas. Me dijeron que ni siquiera se dio cuenta cuando murió. Sin duda fue un crimen horrible. Tal vez el peor que he visto en mi carrera. Y mi mente está muy dispersa. Es que no sé quién está haciendo todo esto. Y quiero que el culpable sea castigado. Sarah Gilbert tenía una enfermedad mental, pero era capaz de distinguir lo bueno de lo malo y de entender las consecuencias de sus actos. Odiaba a su mamá porque su mamá le había quitado a su hijo. Había obtenido la custodia de su hijo, así que culpaba a su madre y sentía que su mamá merecía morir. La mujer acusada de matar a su madre a puñaladas se presentó el viernes en el tribunal y declaró. Habló de sus desgracias, incluyendo el abuso sexual por parte del novio de su madre. ¿Cómo una persona razonable podría haber pensado que esta pobre chica deshecha hubiera podido ser consciente de que lo que hacía
estaba mal. Antes de que su mamá llegara, ella tomó el cuchillo de la cocina y colocó ese cuchillo debajo del sillón, con la intención de usarlo contra su madre. Siempre supo las consecuencias de lo que hizo, de lo que estaba haciendo, en cada momento que pasó. La ira que sentía contra su madre y el resentimiento que le tenía no fue el motivo que llevó al asesinato. Fue lo que alimentó los delirios que Sarah estaba sufriendo. No me cabe la menor duda de que al momento en que mató a su madre, sufría de una psicosis aguda que afectó bastante su habilidad para entender lo erróneo de sus acciones. Ella creyó que hacía lo correcto. El jurado determinó que era culpable. El juez sentenció a Sarah de 25 años a cadena perpetua en la prisión. Y nos pareció adecuado dadas las circunstancias. Sarah no era culpable. Sufría demencia cuando la mató. La persona que no lo vea no cree que se pueda matar por demencia. Yo no conocía a esa Sarah enferma, no era mi hermana. Yo no conocía a la chica que mató a mi mamá. Si le preguntaras a alguien que la conoció de niña, diría que es imposible. Y yo sabía que esa no era la conducta de Sarah, fue porque estaba enferma. Hay un gran estigma en este país sobre las enfermedades mentales. A la gente le da miedo o vergüenza admitirlo o discutirlo, buscar algún tratamiento, y no es vergonzoso en lo absoluto. Mary se esforzó como madre cuando Sarah más la necesitó. Al final respetó los ideales que ella más valoraba al tratar de ser una buena madre. No alcanzó para mantenerla viva. Y esa es tal vez la tragedia final aquí. Cuando pienso en mamá, solo pienso en fuerza. Solo pienso en valentía. Creo que quisiera que el mundo la recordara como alguien amorosa y amable. Como una luchadora. Ella peleó con todo lo que tenía. Y la amamos. Aún la amamos. La extrañamos cada día.